Mi querido hermano, mi querido amigo, quiero invitarte a inclinar el rostro o a arrodillarte en el lugar donde tú estás para buscar a Dios en oración. Oremos. Querido Señor, queremos agradecerte en esta hora este privilegio, esta oportunidad que nos da de poder estar en tu presencia. Queremos rogar que tus santos ángeles puedan velar por el cuidado de cada uno de los que estamos reunidos y congregados por diferentes medios, a través de esta plataforma, en el culto presencial. Señor, rogamos tu bendición. Quédate junto a nosotros. Quédate junto a nuestros hermanos en los diferentes lugares del mundo, por aquellos que están pasando momentos muy difíciles. Quédate con ellos y con nosotros también. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Qué bueno poder estar con ustedes, mis queridos hermanos. Hoy también, en este mismo momento, estoy en un culto presencial, pero no podía dejar de estar contigo también ahí en el lugar donde estás, por diferentes circunstancias que te han imposibilitado estar en la iglesia, por la pandemia, porque estás enfermo, en fin. Creo que esta es una bendición también porque podemos ir donde está el hermano enfermo, que no puede caminar, en fin. Hoy día pasamos momentos muy difíciles. Oremos por nuestros hermanos allá en Ucrania, en Rusia y en diferentes lugares donde hay conflictos, hay enfermedades, tanta cosa. Hoy todo nos declara de que Jesús viene pronto. Yo quiero estar ese día glorioso cuando Jesús venga, quiero estar aquí presente, levantar mis manos al cielo y decir: Señor, aquí estoy, te he estado esperando, he estado compartiendo este mensaje de salvación con todo el mundo, donde quiera que he ido. Nunca, Señor, me he negado. Nunca me he negado un llamado, porque me encanta servir al Señor. Y me imagino que a ti también. Por eso estamos acá. Si no, no hubieses hecho clic para ver esta pequeña reflexión, meditación en este santo sábado. Animarles a seguir conectados durante la mañana, ¿verdad? Para ser parte de los 10 días de oración y 10 horas de ayuno. Recuerden ustedes. Algunas iglesias están celebrando el ayuno hoy, otras lo harán el siguiente sábado, pero no importa el día ni el momento. Lo importante es que puedas tener un ayuno de corazón, donde tú puedas buscar a Dios y puedas manifestar delante de Él tu plan misionero. La oración por la iglesia, por los líderes de la iglesia, para cumplir la misión. Es un privilegio cumplir la misión. Pero en fin, no quiero hablar sobre eso. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje especial. Tal vez comenzar diciendo: ¿has tenido hambre? Mira la pregunta: ¿has tenido hambre? Yo he tenido hambre. A lo mejor en unas horitas más voy a tener hambre y voy a querer estar sirviéndome ese rico alimento que mi esposa preparó. Mañana, 6 de marzo, ella está de cumpleaños, así que un año más. Gloria a Dios, porque ha estado a mi lado durante muchos años. Ya vamos a cumplir 34 años de matrimonio. Bueno, la pregunta fue: ¿tienes hambre? ¿Has tenido hambre? Imagínense ustedes, en ese momento cuando Jesús está en una ladera, está predicando, está entregando un mensaje de salvación. Hay muchas personas, la Escritura dice que eran 5.000 personas, sin contar niños ni mujeres. Por lo tanto, las estadísticas nos declaran que si sacáramos un promedio, habrían 15.000 personas aproximadamente. Están escuchando una alarma, ¿no? Pero no le hagan caso a esa alarma, luego se va a parar. Capaz que ustedes no la estén escuchando, pero yo la escucho. Pero bueno, mira, 15.000 personas ahí escuchando atentas. A lo mejor niños corriendo de un lugar para otro, pero saben ustedes que los niños igual están escuchando. Pareciera que ellos no están poniendo atención, pero sí están poniendo atención, siempre. Por eso el Señor dice: dejen que los niños vengan a mí. Recuerden ustedes que los discípulos, en un momento determinado de la historia de Jesús, andaban los niños revoloteando por ahí y ellos querían echar a los niños, y Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Y dice que los tomaba, los sentaba en sus brazos, en fin. A Jesús nunca le molestaron los niños, nunca. Así que tranquilo, no te desesperes.
Lo importante es enseñarle a los niños a estar delante de la presencia de Dios con reverencia. Pero los niños son niños, son niños. Dejemos que vayan a Él. Vuelvo a lo que estaba compartiendo con ustedes, ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, para aquellos que quieran buscarlo. En fin, estuvo predicando Jesús, estuvieron todo el día, no fue un sermón de 20 minutos, ni de 1 hora, no, todo el día. Y dice que llegó la tarde, llegó la noche, y los discípulos llegaron para decirle: Señor, aquí está la humanidad, la parte consciente de los discípulos y de los apóstoles. Señor, ya has predicado bastante, ellos llevan bastante tiempo aquí. Es bueno, Señor, que les digamos que vayan a su casa porque tienen que comer, tienen que descansar. Y Jesús les dice: no, denle ustedes de comer, dale tú de comer. Señor, son 15.000 personas. ¿Se recuerdan cuando estábamos en la iglesia presencial o antes de la pandemia? Teníamos almuerzos en la iglesia y las diaconisas, las dorcas, corriendo de un lugar para otro para poder preparar comida, alimento, y cuando veíamos que llegaban más hermanos de los que pensábamos, nos urgíamos todo y no éramos más de 100. Y ahora piensen ustedes, 15.000 personas. ¿Cómo quedaron estos pobres apóstoles cuando el Señor les dice: aliméntenlo ustedes? Oh, misericordia, Señor, aliméntenlo ustedes. Pero, Señor, son muchos. Abrevio la historia. Lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Sigo abreviando la historia. Con esos 5 panes y 2 peces fueron alimentadas esas 15.000 personas. Y cuando concluyó todo aquello, cuando concluyó el almuerzo, dice que retiraron, sobró 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. Cuando el Señor te señale: comparte tu pan, compártelo, porque siempre habrá en tu mesa más. Siempre. En ese contexto, cuando finalmente ellos se retiran, acompáñenme a ver ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, dice el verso 22, después de haber alimentado a los 5.000. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos, a sus apóstoles? Suban a la barca y váyanse. Váyanse. Jesús les hizo subir a los discípulos a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es decir, ustedes están cansados, yo estoy cansado, pero váyanse ustedes, descansen. Yo voy a ir detrás de ustedes, pero yo voy a despedir a todos. Yo me voy a despedir de todos. Qué tierno es el Señor. El Señor no quiere dejar pasar a nadie. A nadie. El Señor está atento a tus pisadas, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tus vecinos. No dejes tú que esa persona pase de largo. Tú tienes que compartir un mensaje de esperanza. Tienes que hacerlo. Jesús está dispuesto a hacerlo, nosotros también. Pero nos cansamos. Por eso ellos también se fueron, el Señor los mandó delante. Y si Jesús te da la orden, sube a la barca, ¿tú no le vas a obedecer? Si Jesús me dice: ponte de cabeza me pongo. Porque sé que lo que Jesús me pide siempre será de bendición para mí. Siempre. Obviamente el Señor no me va a pedir ese tipo de cosas. Pero sin embargo, hay cosas que Él me pide que son importantes para mi vida y la vida de otros. Ir y predicad el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay una misión. Pero en este momento Jesús les dice: suban a la barca que yo les seguiré. Vayan. Y ellos, con gusto, Señor, allá vamos. Se manejaban en las barcas porque la mayoría de ellos eran incluso pescadores. Sigue diciendo allí la Escritura: después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Se fueron todos. Los apóstoles, discípulos en la barca, se fueron las personas, los 5.000, 15.000 personas, y dice que ahí él se quedó solo.
Y en esa soledad Él buscó a su Padre en oración. Dicen que los mejores momentos de oración es cuando uno está solo. Tú y Él y yo y Él, los dos. Es importante tener momentos a solas con nuestro buen Salvador Jesús. Es bueno buscar a Jesús a solas. Tiene su lugar apropiado, tiene su lugar favorito donde entras en comunión con tu Padre celestial. Ahí Jesús quedó a solas. Oró. Si Jesús oraba, necesitaba fortaleza. Era la mejor forma de buscar refrigerio para el cuerpo y para el alma. Sigue diciendo allí la Escritura. Verso 24. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora vamos a los discípulos. Jesús estaba orando, los discípulos ahora están en la barca y dice que le azotan las olas. El viento era contrario. Imagínense, qué tremendo. Una tormenta voraz. Pero a la cuarta vigilia, 3 de la mañana aproximadamente, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar, caminaba sobre las aguas. Jesús caminaba sobre las aguas. Los discípulos iban en la barca, iban en contra del viento, saltaba. Oye, esta gente tenía miedo. En un momento que iban tranquilamente queriendo llegar a la barca, comienzan a sentir mucho miedo. Imagínense que entre todo ese miedo, entre todo el miedo que ellos tenían, ahora ven a alguien caminar a las 3 de la mañana sobre el agua. Si tenían miedo de la tormenta y ahora al miedo de la tormenta le agregamos un extra, porque ellos no sabían que era Jesús. Dice allí, los discípulos, verso 26, los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Imagínense, si ya tenían miedo, ya estaban afligidos, asustados, y ahora le agregamos este otro ingrediente, que ven a alguien caminar sobre las aguas, porque eso era imposible que lo hiciera un ser humano. Ellos gritan, ¡un fantasma! Se lo comieron los nervios, estaban asustados, el temor les embargó. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que sientes miedo y sobre ese miedo viene otra cosa más y se agrega una dificultad más? Es difícil, no es fácil. ¡Un fantasma! Gritaron de miedo, dice allí la Escritura. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Jesús inmediatamente cuando ve que ellos sienten miedo, cuando ve que ellos están asustados, Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. A veces pasamos por tormentas, tenemos miedo y no nos damos cuenta que aquellas tormentas son para fortalecer nuestra vida. Aquellas tormentas son para que salgamos como el oro, brillante. ¿Has dado gracias alguna vez por alguna tormenta en tu vida? No te olvides que Jesús jamás te abandona en la tormenta. Jesús siempre estará con nosotros, aún en la tormenta. La fe no es creer que Jesús me salvará de la tormenta. Fe es creer que Jesús estará contigo aún en la tormenta. Diferente. Es muy diferente. Cuando Jesús le dice, no tengan miedo, tened ánimo, soy yo, ustedes ya saben, este impetuoso Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí Pedro lo hace complicado, ¿no? Lo hace complicado. Le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. No terminó allí. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No pidió cualquier cosa, pidió algo imposible. Porque él sabía que el único que podría hacerlo caminar sobre las aguas era Jesús. Por eso pidió algo imposible. Porque otra persona, otra cosa podría haberle dicho, ven. Con un piquero hubiese llegado a él. Pero Pedro aquí, bien cara dura, vamos a decirlo, cara dura, le da una orden a Jesús. Si eres tú, mándame.
que vaya a ti, pero sobre las aguas. Me imagino que mientras todos los demás tenían miedo, él también tiene que haberlo tenido y sin duda sacó valor. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Me imagino que inmediatamente todas las miradas de los que estaban allí, ¡fum!, sobre Pedro. Pedro, quédate callado, ¿cómo estás diciendo esas cosas? Pedro, siempre tu bocota, Pedro. Sin embargo, cuando escuchan la respuesta del maestro que le dijo, ven, estoy tratando de imaginarme la cara de Pedro. ¿Será que Pedro esperaba esa respuesta de parte de Jesús? Ven, wow, ven, Señor. Ay. ¿No te ha pasado en alguna oportunidad? Señor, si tú quieres, yo voy. Y el Señor te dice, ven. Oh. Bueno, si el Señor te dice, ven, y tú quieres estar donde Jesús está, entonces tienes que ir. No tengas temor. Y si es caminando sobre las aguas, da lo mismo, porque es Jesús quien te hará caminar sobre las aguas. Es Jesús quien te hará hacer cosas imposibles, porque las cosas imposibles nosotros no las podemos hacer. Nosotros solo hacemos lo que podemos alcanzar. Nuestras metas son humanas y nosotros muchas veces nuestras metas son números, aunque a algunos les molesten los números alcanzables. Y siempre se nos dice, o se dice por allí, ¿verdad?, que las metas siempre deben ser metas alcanzables. Las metas alcanzables son metas humanas. Las metas inalcanzables son inhumanas. Y solo las podemos lograr tomados de la mano de Dios. Nada más. Queremos que todo el distrito, queremos que todo Angol caiga rendida delante del Señor. Yo quiero. Pidamos eso, es imposible, para nosotros es imposible. Señor, estoy orando para que este año vayan a los pies de Jesús 1000 personas. Pastor, ¿está loco? Sí, sí hay que estar loco para pedir algo así. Pero el único que va a lograr hacer cosas imposibles es Él. Por lo tanto, tomarnos de la mano de Él nos conviene. Sigue diciendo, no quiero extenderme, ven. Y en ese momento Pedro queda mirando a Jesús, mira a los que están atrás, todos lo miran a él, todos esperando a ver qué hace Pedro ahora, a ver qué va a hacer Pedro. Pedro se sienta tal vez en la orilla de la barca, siente que el agua le pega a la planta de los pies y ahora viene la parte más complicada. Pararse sobre el agua, sobre las aguas. Los demás miraban, ¿será que se va a hundir? Porque siempre que tú decides caminar de la mano del Señor, caminar sobre las aguas porque Jesús te lo ha pedido, los demás siempre mirarán para saber si te hundes o no. Y cuando Pedro se paró sobre las aguas, todo, ¡wow! Está caminando sobre las aguas, ¡wow! Y todos mirándolo, pero no lo miraban para decir qué maravilloso lo que está sucediendo, sino que lo estaban mirando para saber en qué momento él se iba a hundir. Cuando tú has decidido poner tu vida al servicio de Jesús, poner tu vida al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, sea como un instructor bíblico, como un director de algún departamento de iglesia, en ese momento te has transformado en un Pedro caminando sobre las aguas. Ser líder en la iglesia no es fácil. Todos los ojos están puestos en ti. Y muchas veces no puestos para glorificar a Dios, sino para ver hasta qué momento, hasta dónde vas. Y esperando que te hundas. Es triste decirlo, pero muchas veces las cosas son así. Mientras todos los demás están mirando para ver cómo se va a desenvolver y cómo va a terminar la historia. ¿Saben? Ser un líder de iglesia no es fácil. Caminar sobre las aguas no es fácil. Solamente podemos caminar sobre las aguas si estamos escuchando la voz de Jesús diciéndonos, ven, camina. Yo quiero animarte a ti que estás allí en tu casa o donde quiera que estés, a caminar sobre las aguas, a hacer cosas imposibles. Las cosas imposibles solo las lograremos tomados de la mano del Señor, escuchando su voz diciéndonos, ven. Quiero animarte, quiero desafiarte a que este año lleves un alma a los pies de Jesús. No, pastor, pero eso es imposible. Yo no sé dar estudios bíblicos. Tranquilo, no pasa nada. Decide en tu corazón obedecer lo que Dios el Señor te dice. El Señor está diciendo, ven,
Y el que gana almas es sabio. ¿Es imposible? Sí, es imposible. Pero si te tomas de la mano del Señor vas a lograrlo. Yo quiero animarte a caminar sobre las aguas. A caminar sobre las aguas, a lograr cosas que tal vez en algún momento pensaste que jamás ibas a ser capaz de hacer. Pedro caminó sobre las aguas porque Pedro quería estar donde Jesús estaba. Y si eso implicaba lanzarse al agua me lanzó. Él se lanza al agua, camina sobre las aguas, porque el único lugar donde estaba Jesús era en el agua, no en la barca. Jesús iba a la barca, sí, pero yo quiero estar donde Él esté. Yo te animo para lo mismo. Y bueno, y sigue diciendo la historia bíblica, cuando el Señor le dice, ven, estoy leyendo el verso 29, Él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, entonces gritó, Señor, sálvame. A veces estás logrando propósitos que quiere el Señor en tu vida y vas bien, pero te comienzas a dar cuenta de la presión que se está ejerciendo sobre ti. Las miradas están ejerciendo una presión sobre ti y comienzas a ver las dificultades que hay en tu exterior, en tu alrededor. Comienzas a ver dificultades y comienzas a sentir miedo y comienzas a pensar, no voy a ser capaz de lograrlo, no voy a ser capaz de hacerlo. ¿Por qué habré aceptado este cargo? ¿Por qué? No, es imposible, no se puede. Tranquilo, a Pedro le pasó. Y cuando a Pedro le pasó, comenzó a hundirse y en ese momento él grita con desesperación, Señor, sálvame. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Al momento, verso 31, al momento Jesús extendió la mano, la sostuvo y le dijo, mira, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí hay otra cosa hermosa. Jesús lo retó. Le dice, hombre de poca fe, ibas bien, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, hombre? Eso se lo dice a él solito. No lo gritó para todos los que estaban en la barca. Oye, él tuvo miedo, dudó. No, él no se lo contó a nadie, se lo dijo Pedro. Y cuando él se estaba hundiendo, le dice, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mi amigo, no dudes. Camina sobre las aguas, vas bien. Aceptaste un liderazgo en la iglesia, vas bien. ¿Van a haber problemas? Sí, van a haber problemas. ¿Van a haber miradas sobre ti? Sí, van a haber miradas sobre ti. Decidiste caminar junto a Jesús, sigue caminando junto a Él. No retrocedas. Los hijos de Dios no somos aquellos que retrocedemos, somos de aquellos que avanzamos, dice el libro de Hebreos 11. ¿Quieres caminar sobre las aguas? ¿Quieres escuchar la voz de Jesús diciendo, ven? ¿Quieres hacer cosas imposibles? Quiero animarte, así como Pedro lo hizo. Señor, si eres tú, mándame. Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quieres hacerle complicadas las cosas a Jesús? Para Él no hay complicación. Si tú quieres estar junto a Él, el Señor te va a hacer cosas que jamás te imaginaste. Que Dios te bendiga. Vamos a caminar este año juntos sobre las aguas. Vamos a caminar juntos sobre las aguas. Vamos a pedir al Señor que nos haga hacer cosas imposibles este año. Imposible para el ojo humano, pero para Dios no. Mi deseo y mi oración que este año podamos, por la gracia de Dios, ver nacer una nueva congregación. Porque hoy más que nunca debemos predicar el Evangelio, porque Jesús está a las puertas. Cuando estas cosas que están sucediendo, que ya vemos, comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Que Dios te bendiga. Oremos. Vamos a orar. Querido Señor, te agradezco en esta hora por darme la oportunidad de estar junto a tu iglesia a través de este medio. Bendíceles abundantemente a cada uno de ellos, a las familias que representamos. Y permítenos, Señor, este año caminar sobre las aguas. Que no dudemos, que no tengamos miedo, que no nos falte la fe, porque tú nos estás invitando a caminar sobre las aguas, a cumplir la misión, ir y predicar el Evangelio
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Un gran beso y un gran abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y tengamos un lindo sábado. Chao.